Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, cuando piensas en ETFs, ¿piensas solo en gestión pasiva? Error, ¿eh? Te tienes que actualizar. Es verdad que los ETFs han sido la gran revolución del mundo de la inversión en las últimas décadas, diría yo. Fíjate, lo vamos a ver con este gráfico que nos muestra el potencial de crecimiento, vamos, no el potencial, sino el crecimiento real que han ido teniendo, cómo han llegado. Ahí podéis ver que prácticamente están ahora mismo, a cierre de 2022, en 11 billones de dólares según la contabilidad española, que serían unos 11 trillones en la forma de contar en Estados Unidos, la forma de llamar las cifras en Estados Unidos, ahí lo podéis ver, y que además se espera que el crecimiento, este es un gráfico de JP Morgan Asset Management, se espera que el crecimiento pegue ese salto en los próximos años hasta casi duplicar, otra vez, hasta los 20 billones de dólares nada más y nada menos. Por eso, como vamos a ver en este otro gráfico que os compartimos a continuación, por eso está subiendo tanto el peso, el porcentaje de mercado que suponen los ETFs frente a los fondos tradicionales. Aquí podéis ver cómo se ha ido ya hasta el 28%, ya suponen los ETFs una cuota de mercado del 28%, frente a lo que suponían hace unos años que era un 22%, con lo cual vemos ese avance a pasos agigantados del peso de los ETFs frente a los fondos tradicionales. Pero vais a ver en este gráfico que es bien interesante lo que está sucediendo con una de las partes nuevas. Si decíamos que los ETFs han sido la revolución en el mundo de la inversión, están apareciendo un tipo de productos que son los ETFs activos, que también están siendo como la evolución dentro de este mundo. Como podéis ver aquí, el crecimiento en esta fase incluso está siendo más importante que el de los ETFs de gestión pasiva. Pero espera, Vicente, ¿me estás diciendo que entonces que hay ETFs de gestión activa? ¿No decíamos siempre que un ETF era simplemente un producto para replicar al índice de un mercado? Pues no, este es el gran cambio, la gran revolución que hemos visto. De hecho, en Finecta esta semana hemos hecho un encuentro con gestores, que os dejamos el vídeo en la descripción, para que nos cuenten esas tendencias que estamos viendo. Pero como veis, hay ETFs activos de todo tipo. Aquí fijaos en este crecimiento que estamos viendo, en la línea azul podéis ver los ETFs activos de renta variable, la línea amarilla tenéis los ETFs activos de renta fija y luego incluso hay de otro tipo de activos como alternativos y demás y tal. Y el crecimiento, como veis, está siendo muy fuerte. Han pasado prácticamente de la nada a alrededor de 350.000 millones de dólares a finales de 2022. Y se espera, aunque no está en este gráfico, pero según datos de Simfund, las expectativas es que también se duplique el tamaño de inversión en ETFs activos en los próximos 5 años. Claro, y alguno dirá, hombre, si los ETFs eran para batir, o si los ETFs eran para replicar al mercado, ¿qué papel tienen los ETFs activos y cómo funcionan? Bueno, los ETFs activos para lo que sirven es para batir, para intentar batir al mercado, bueno, o en algunos casos para tomar posiciones específicas a estilos de gestión muy concretos, ¿eh? Hay ETFs de renta variable, como decía, de renta fija, temáticos, etcétera. Pero lo consiguen, estos ETFs que están apareciendo en gestión activa, consiguen superar al mercado. Fijaos en este gráfico de esta comparativa que tenemos de dos de estos productos de gestión activa. En este caso lo que hemos hecho ha sido irnos al Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 está tenido por los inversores, por los gestores, por todo el mundo, como el índice más eficiente, el que es más complicado que se pueda superar, que se pueda batir con gestión activa. Y lo que hemos hecho ha sido pintar un ETF, que es el de Vanguard en este caso, sobre el Standard & Poor's 500, que replica la evolución del índice, que podéis ver en el gráfico en rojo, y le hemos añadido dos de estos ETF activos, que el otro día también tuvimos en nuestro desayuno en Finecta representantes de estas gestoras, uno de JP Morgan Asset Management y el otro de Osiam, que es la gestora de Natixis, sobre el Standard & Poor's 500. Como digo, dos ETFs, en este caso los dos son activos. El de JP Morgan lo que hacen es que a través de análisis y de métricas van haciendo pequeños ajustes sobre la composición del índice y con eso intentan batir al indicador. Y el de Osiam es también interesante porque lo que hace es replicar el ratio del profesor Shiller, del profesor Robert Shiller, que fue premio Nobel, y sobre eso va haciendo también ajustes para intentar superar el mercado. Bueno, ¿qué está pasando con estos índices, con estos ETFs sobre el índice Standard & Poor's 500 desde que nacieron? Bueno, podéis ver en este gráfico cómo
realmente están cumpliendo este papel de superar el comportamiento del índice. Ahí podéis ver que he puesto desde el inicio, pues prácticamente en el caso del OSIAM, pues tiene una subida superior al 80%, en el fondo del JP Morgan sobre Standard Poor's 500 Research Enhanced Index, pues cerca del 70%, mientras que el ETF, que simplemente replica el Standard Poor's 500, que es la línea roja que podéis ver ahí, se ha quedado en el 53%. Además, os vamos a dejar el enlace a esta comparativa en la descripción, pero si fuerais a las fichas de estos ETFs y vierais esta comparativa, por años, por los distintos periodos, están consiguiendo batir también de manera sistemática al índice. Aquí mucha gente se preguntará, pero no estamos diciendo que uno de los problemas es que es imposible batir al mercado, porque el mercado es el conjunto de la sabiduría, vamos a decir así popular. Claro, tengamos en cuenta que las gestoras, los grandes gestores, lo que intentan es hacer análisis para encontrar los valores que van a ser ganadores frente al índice. ¿Qué pasa en los fondos tradicionales? Que las comisiones de gestión normalmente son mayores. Por el tipo de vehículos que son, tienen unas comisiones que muchas veces están en torno al 1%, incluso por encima del 1% en muchos de estos fondos. ¿Qué sucede con los ETFs de gestión activa? Que sus comisiones son más bajas que los fondos tradicionales, ¿de acuerdo? Frente a esas comisiones que acabamos de decir, por ejemplo, el de JP Morgan tiene unas comisiones del por debajo del 0,3%, mientras que el de OSIAM, de Natixis, tiene unas comisiones del 0,6%. Claro, ¿esto qué supone? Si nosotros tenemos que invertir para superar el índice y de partida cada año perdemos más del 1%, que le tenemos que pagar al gestor en comisiones, ya ese gestor ya tiene que conseguir una rentabilidad superior al 1% solo para empatar con el índice. Entonces, es una tarea difícil. Claro, lo bueno que tienen este tipo de ETFs es que como la comisión es menor, es más fácil si dan con una buena fórmula, porque ya no tienen que sacar un 1 y pico por ciento para empatar, sino un 0,2 o un 0,6 para lograrlo, ¿no? Con lo cual, ojo, porque este tipo de vehículos que vienen ahora, en el que se está invirtiendo mucho por parte de la industria de gestión de activos, pueden ser interesantes en este sentido. No solo para diversificar y tener nuevas herramientas, sino también para aquellos que buscan una inversión cercana al índice, tener exposición a un mercado, intentando superarlo, que te dé un poco más que la pura y dura gestión pasiva, pues puede tener una respuesta en estos ETFs activos que, por eso, como es lógico, estamos viendo ese crecimiento. Bueno, pero ya sabéis, ETFs ya no es sinónimo de gestión pasiva, aunque la enorme mayoría, más del 90% de los flujos, sigan siendo de ETFs indexados, pero cada vez hay más ETFs de gestión activa que hay que seguir muy atentos, que puede ser una tendencia muy importante en los próximos años. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Lo consideraríais? ¿Os sorprenden estos datos? ¿Pensabais que todos eran de gestión indexada? Bueno, dejádnoslo en los comentarios. Ya sabéis que nos encanta leerlos y ver cómo estáis vosotros siguiendo estas oportunidades, estas ideas de inversión que os vamos trayendo aquí. Siempre nosotros las comentamos y ya vosotros decidís si os encajan o no en la cartera, si os parecen interesantes o no, y nos lo podéis decir en los comentarios. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Fine.